De vuelta acá en Agenda Nacional, dándonos cuenta que en comerciales hay un consenso respecto a la reforma tributaria y subir los impuestos. Por ejemplo, Willy, ¿tú estás a favor de una alza tributaria? Por ningún motivo. Yo creo que los impuestos no son neutros para las decisiones que toman las personas, pero tampoco, y lo más importante, no son neutros para las decisiones que toman las empresas. Las empresas funcionan con sus proyectos y evalúan y toman sus decisiones en función de una determinada estructura tributaria. Y cambiarla o estar anunciando que se va a cambiar, o cada vez que hay un problema de estallido social, poner sobre la discusión, en la discusión sobre la mesa el tema tributario, creo que es un gran error de señal, creo que es un gran error que no da estabilidad y por lo tanto al final la cuenta la terminan pagando siempre los más pobres. ¿Por qué la pagan los más pobres? Y dame el dato ese del estudio que tú hiciste. Lo que pasa es que cuando uno mide los impuestos, el 100%, para hacerlo simple, el 100% de lo que gasta una persona del quintil más pobre se va 100% a pagar impuestos. Lo paga por el IVA, por el ILA, por el impuesto específico a los combustibles, impuesto específico a todos los impuestos los paga el que gasta el 100% de su ingreso. Los quintiles más altos tienen capacidad de ahorro, por lo tanto hay una parte de ese ingreso que no paga. Pero proporcionalmente, las personas de menores ingresos pagan más impuestos que las personas ¿En días de trabajo eso se puede traducir? Sí, bueno, por eso te decía, el quintil de menores ingresos, el primer quintil, trabaja en general, paga en general entre 26, 28 a 30 días del año, o sea, son un mes. Puro impuesto. Un mes. Puro impuesto. Y el resto lo trabaja para él. Los quintiles de mayores ingresos pueden tener entre 6 y 8 meses de los ingresos que ganan en un año pagado en impuestos. Porque claro, hay proporcionalidad en los impuestos a la renta. ¿Tú no dejarías como está hoy día? Yo creo que el mejor impuesto es el que pagamos todos parejo, con una gran base de exención para los ingresos menores, y así se evita todo tipo de artimañas para no pagar el impuesto marginal más arriba. Todos pagamos los impuestos, empresas y personas, todos pagamos impuestos. Y además, por otro lado, las empresas, cuando pagan impuestos, en realidad generan un crédito tributario para el dueño de la empresa, que el dueño lo descarga en su global complementario. Por lo tanto, las empresas tampoco pagan el impuesto, anticipan un impuesto que paga el dueño de la empresa. Entonces, por lo tanto, ahí también hay un tema que yo creo que lo mejor, impuestos bajos y parejos para todos, con una gran base de exención, para que aquellos que ganan, que pagan entre 10% de impuestos por abajo, cero impuesto a la renta, estoy hablando, impuesto a la renta, y todos pagamos una tasa pareja del 20% empresa y personas, y no se produce hoy día que una persona que paga 40% de impuestos, obviamente hace una elusión, que es legal, ¿no es cierto? La ilusión es legal, y hace una martingala para que el impuesto que paga la empresa, que es menor que él, paga 19, claro, se produzca ahí las figuras que se generan. ¿Quién está en desacuerdo con Willy Díaz? Yo. Trabajamos en la misma institución, pero estamos en desacuerdo, lo cual es muy bueno. Habla muy bien de la institución. El pluralismo, la transversalidad, decano. Mira, yo de verdad lo que creo es lo siguiente. Yo creo que el tema instrumental de los impuestos, el tipo de impuesto, es un tema de segundo orden en términos de su importancia. El primer orden es hacer el análisis de cuánto es lo que quiero que sea el nivel del gasto. Volviendo al tema de la responsabilidad, si yo quiero ser responsable, no quiero tener sistemáticamente déficit, por lo tanto, la idea es ajustar el nivel de gastos públicos al nivel de ingresos. Yo creo que inevitablemente en Chile, porque si bien las comparaciones entre países a igual nivel de ingresos pueden decir que estamos razonablemente bien, hay ciertos problemas que nosotros tenemos de tipo social que, por lo bien que nos ha ido en los últimos 20 o 22 años, porque la situación internacional ha cambiado, nos llegaron antes que esos países. Entre otros, por ejemplo, el tema demográfico, que hay que hacerse cargo. Entre otros, el enorme desempleo juvenil, que es preocupante. Fíjate que, por ejemplo, las mujeres entre 15 y 19 años, con una tasa de desempleo nacional tan baja, tienen una desocupación que llega casi al 30%. O sea, hay focos donde hay que preocuparse, evidentemente. El tema de educación, mira, nos podemos dar 20.000 vueltas, pero el tema de educación, vital para el crecimiento, porque la productividad en este país no va a aumentar mientras no tengamos un sistema de educación y capacitación de mejor nivel, y eso va a requerir más gasto. Yo creo que esa es la primera discusión. Mi opinión es que a lo largo de los próximos años va a ir quedando claro que necesitamos más, tanto por
mejorar la igualdad como por mejorar el crecimiento. Y eso entonces nos lleva a cómo tenemos una estructura de impuestos más eficiente, cuáles son las mejores maneras de distribuir la carga. O sea, usted ahora, finalmente subir los impuestos. Yo creo que va a ser inevitable subir los impuestos, pero no es una cosa que uno diga yo subo los impuestos así. No, después hay que ver a quién, de qué forma. Sí, hay una cosa de lo que dijo William que yo creo que el argumento da para el otro lado. Porque si bien es cierto, las personas bajo en ingresos pueden pagar como porcentaje de su ingreso más impuestos porque tienen que pagar obligatoriamente el IVA. Bueno, entonces a lo mejor el problema démoslo vuelta. Si queremos quedarnos donde estamos, bajemos el IVA, pero tenemos que subir el ingreso generado por el impuesto a la renta, porque no hay magia en esta cuestión. O sea, no sé, si yo bajo de alguna parte, subo de otra. Mundo empresarial, para nada el alza de impuestos. ¿No la cree necesaria? No, para todo el mundo es muy importante el tema tributario. Y particularmente yo diría para el sector empresarial, porque ahí es donde se canaliza el 80% de la inversión que se realiza en este país. Y realmente nosotros, en parte, como país, hemos pasado a ser tal vez la primera economía de América Latina, digamos, si los medimos en ingreso per cápita, después de haber sido de los últimos, digamos, cuando estábamos en la década de los 60 o a comienzos de los 70, realmente nuestra posición en América Latina era realmente de los países más rezagados del continente. Hoy día vamos entre los dos primeros, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, entre otras materias, que lo había dicho Will en la primera parte, digamos, con la apertura, etcétera, pero con el esquema tributario que se dio a Chile, que es un esquema tributario que fomenta el ahorro, y el ahorro permite juntar los recursos necesarios para contribuir a financiar los nuevos proyectos, las nuevas inversiones. Entonces, y eso es lo que genera la máquina virtuosa. ¿Usted no tocaría el tema tributario? ¿Lo dejaría como está? Yo lo que tocaría son ciertos aspectos, digamos, que encuentro que en ese sentido el nombre que el gobierno le ha dado es adecuado, un perfeccionamiento. Estas cosas hay que irlas revisando, digamos, con los años. Entonces, se ha hablado, por ejemplo, de que hay loopholes en la legislación que hacen que algunas personas, digamos, con un buen abogado tributarista, experto en esta legislación, pueda realmente hacerle una declaración en la cual termina pagando menos impuestos. Yo creo que ese tipo no hay nada que hacer. El segundo, yo creo que en tema de evasión, todavía estamos con posibilidades de avanzar mucho. Por ejemplo, hace algunos años atrás se introdujo en Chile la factura electrónica, que hoy día realmente usted, en vez de trabajar con una factura, digamos, de papel, usted trabaja, digamos, en el computador con una factura digital y todo eso. Tiene un sistema que es mucho más efectivo de control por parte de impuestos internos. La penetración de la factura electrónica hoy día en la economía es del orden del 40%, o sea, falta mucho todavía por avanzar. En la medida que eso se pueda extender y expandir, realmente yo creo que se va a poder recaudar muchísimo más plata en operaciones normales sin necesidad de cambiar tasas ni estructura de tributo. ¿Reforma tributaria es sinónimo o combate en algo la desigualdad? Yo estoy convencido que no. O sea, y de hecho hay estudios de economistas más ligados a la concertación, Eduardo Engel, Galeto y Radatz, quienes son los que indican. Yo le doy más recursos al Estado, el Estado tiene más recursos para poder financiar políticas de Estado, salud, educación. ¿Sabe lo que pasa, Pablo? Que la pregunta es, ¿a quién le queremos pasar más plata? A un Estado que hoy día, en el Estado actual, no modernizado, no con una modernidad ya suficiente, le vamos a pasar plata al Estado. Yo prefiero pasarle la plata a las personas. O sea, y en eso un poco, nosotros no nos cerramos a una reforma tributaria, pero que sea una reforma para las personas, que las personas en el fondo tengan la posibilidad de generar incentivos a la reinversión de utilidades, las pequeñas y medianas empresas, que las personas puedan, la plata que se gastan en vivienda, en educación, que tengan la posibilidad de imputar crédito a ese respecto. Yo, respondiendo un poco a lo que señalaba el rector Lavado, yo concuerdo de que uno, incluso en el eje de que puede decir de que el Estado necesita más plata. Yo creo que las personas son las que necesitan más plata, no el Estado. Veamos en qué nivel de deuda hoy día está nuestro país. Acá hay una propuesta que ha hecho recientemente José Ramón Valente, que dice relación justamente con nuestro país hoy día
es bueno no ser obeso, pero tampoco es bueno ser anoréxico en el nivel de deuda. Hoy día en los países de la OECD Chile está en el último nivel de deuda y podemos decir, hagamos un esfuerzo, quizás pongámonos de acuerdo en educación, en salud, dónde metemos los recursos, pero no es necesario que las generaciones, que la gente hoy día tenga que pagar más impuestos, porque además el crecimiento económico, la generación de empleo, en momentos además donde hay incertidumbre internacional, donde países con impuestos altos quizás y que se dieron cuenta que no podían financiar la carga social, vienen hoy día de vuelta. O sea, yo creo que un poco ese es el eje que nos interesa a nosotros marcar. Nos vamos a poner todos de acuerdo para irnos a comerciales, ¿ya? Sí, porque a la vuelta vamos a estar hablando de colusión, ¿ah? Y el comportamiento y cómo se van a tener que portar los mercados este año. Estuvo el caso de la Polar, salieron las sanciones en contra de las farmacias, estamos hablando de una cifra nunca antes vista, y así hay gente igual que la considera poco, pero ¿cuál va a ser dentro de la economía el rol de los mercados? Estamos de vuelta luego en Agenda Nacional.